Hola, yo soy Vane, soy la fundadora de Nomadic. Y bueno, este es nuestro primer video de YouTube. Lo quise hacer especialmente para introducir Nomadic a todo el mundo que está viendo este video, contarles un poco acerca de nosotros, de qué hacemos, y bueno, dar inicio como a una nueva época de Nomadic. Para darles un poco de contexto, yo soy originalmente de Bogotá, Colombia. Emigré hace 9 años, viví casi 6 años en Estados Unidos y no cinco, ya voy para 4 años en Canadá. En Estados Unidos fui estudiante internacional, en Canadá también llegué como estudiante internacional, pero ahorita ya tengo un permiso de trabajo y pues estoy viviendo en la ciudad de Vancouver, Canadá. Em, Como muchos que de pronto están viendo este video, mi situación fue un poco especial porque cuando yo migré no tenía muchos contactos o familiares o amigos en el exterior, en este caso en Estados Unidos, lo que quiere decir que pues me tocó empezar este proceso pues solita. Y pues sí fue, pues obviamente ha sido un proceso muy, muy, muy interesante, muy largo, y pues todo lo que sé hoy en día lo he aprendido pues al tener que afrontar esos retos que todo migrante tiene que enfrentar, pero de pronto sin ese apoyo que algunas personas afortunadamente tienen. De ahí nace la idea de Nomadic. Nomadic, mi visión siempre ha sido crear una comunidad que ayude a migrantes que pues son los primeros migrantes de su familia, tal vez, no tienen como yo, no tienen conocidos o gente que los reciba en su nuevo país sí, donde van a crear una nueva vida, y pues poder crear esa comunidad que más que como ese apoyo, ese sistema de soporte, pues también sea como un banco de recursos, un banco de conocimiento, de historias, para pues hacer el proceso de emigrar un poquito más, no fácil, pero más llevadero y mejor. Eh, Nomadic lo fundé hace ya 2 años, y estos 2 años la verdad me han enseñado muchísimo como fundadora y como migrante queriendo ayudar a otros migrantes. En verdad ha sido una montaña rusa de emociones, de altos, de bajos, y pues digamos que también quería contarles un poco y compartirles un poco de cómo ha sido esa experiencia. Al inicio Nomadic, la verdad, como ya les conté, yo tenía ya la visión, ¿no? La visión de crear una comunidad. Eso era lo que yo quería hacer, quería compartir los recursos que yo poco a poco he ido construyendo, he ido encontrando, empezar a compartir contactos que de pronto también he tenido o he ido encontrando, y pues ir como que poco a poco creciendo esa comunidad, pues a medida que la gente llegaba o con gente que ya estaba, en este caso aquí en Canadá. Como todo emprendimiento, la visión estaba ahí, la visión estaba clara, yo estaba segurísima de lo que quería hacer, pero el proceso o la ejecución era lo que todavía no tenía claro. Pero pues digamos que como cualquier otro emprendedor, a veces simplemente hay que empezar y poco a poco se van aclarando las dudas o aclarando como las zonas que no sabemos muy bien cómo se van a ver, y pues así fue como se le dio inicio a este proyecto. Al haber sido estudiante internacional tanto en Estados Unidos como en Canadá, se sentía como natural querer ayudar a gente que estaba buscando migrar por medio de estudios. Entonces, el primer paso que tomé fue empezar a crear, bueno, buscar y crear alianzas con escuelas aquí en Canadá para poder tener esas llamadas con gente y poder brindarles claridad de qué opciones de estudio podrían haber. Eh, lo que empezó a pasar fue que poco a poco Nomadic se empezó a convertir en una agencia de estudio. Sí fue el primer como reto que tuve que enfrentar, porque sí internamente había como un conflicto de que sí, mucha gente nos estaba empezando a escribir, estaba agendando sus llamadas y toda esta situación, pero ya se sentía más como algo transaccional, ¿sí? Como de, te estoy dando una llamada para que tú te vengas a estudiar el programa que te estoy mostrando. Me tomó tiempo darme cuenta porque me sentía rara, porque no me convencía totalmente lo que estaba haciendo, y era porque, pues obviamente,
estaba yendo en contra totalmente, creo yo, puede que en el futuro de pronto lo vea de otra manera, pero creo yo que estaba yendo un poco en contra de la visión que tenía de Nomadic. Lo que yo quería era poder, vuelvo y digo, tener como una biblioteca de recursos, ¿sí? Para ayudar, no sé si suena muy ingenuo, pero quería tener una biblioteca de recursos para poder educar, informar y compartirle a gente como tú que está buscando, pues sí, migrar por medio de estudios. Y por lo contrario, estaba haciendo pues una agencia más vendiendo programas por vender programas. Así lo sentía yo. Eh, ¿Qué hicimos o qué hice? Sí, ¿qué hicimos porque somos un equipo? ¿Qué hicimos para solucionar ese como conflicto? Logramos una alianza a una escala un poquito más grande que ya no nos limita a ciertas escuelas, sino nos da la opción de poder ver qué opciones de estudio hay a nivel nacional para todas las personas. ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere venir a estudiar lo mismo, no todo el mundo quiere venir a la misma ubicación, a la misma zona. Entonces, al crear esta alianza, ahora podemos sentarnos, escuchar a la persona, dependiendo del proyecto de vida que tengan en Canadá, lo que quieran lograr, lo que quieran estudiar, en lo que quieren ejercer, poder filtrar todos los programas que hay a nivel nacional y poder dar con el que se acomode más a ese proyecto de vida. Eso me ayudó un poco a como alivianar ese conflicto interno de, ok, ya no estamos vendiendo programas, y también solucionó o logró ese objetivo de poder abrir más puertas a las personas que estaban buscando migrar por este medio. Ese fue uno de los primeros retos que vimos como Nomadic. También otro de los retos que empezamos a ver fue la situación migratoria. No todos venimos con las mismas, con los mismos recursos o con las mismas capacidades o los mismos objetivos migratorios. Hay gente que viene a estudiar pero no están decididos a quedarse. Hay mucha gente que sí decide migrar completamente y quedarse en Canadá o en un país nuevo para formar familia, establecerse. Y obviamente, dependiendo de cada caso, todos los procesos migratorios son diferentes. Como todo, como ya les dije, era un nuevo reto que estábamos enfrentando de ver cómo íbamos a manejar toda la situación migratoria. Sí aprendimos muchísimo también, porque un proceso migratorio no es simplemente, o sea, un proceso migratorio no empieza cuando tú llegas a, por ejemplo, a Canadá. Un proceso migratorio empieza desde que tú haces tu permiso, tu aplicación a permiso de visado, permiso de estudio, permiso de trabajo. Nos empezamos a dar cuenta que obviamente no podíamos tratar a todos los casos, lo cual fue uno de los errores que cometimos como principiantes. No podíamos tratar a todos los estudiantes como un nivel estándar, porque vuelvo y digo, todos venían de posiciones diferentes. Eso empezó como a generar una ansiedad, una ansiedad de obviamente no tener el conocimiento suficiente para poder ayudar y responder todas las preguntas que la gente nos hacía en el aspecto migratorio. A veces nos sentábamos a tener llamadas y a veces la gente nos preguntaba cosas acerca de las provincias del Atlántico, de las provincias de Nova Scotia, de toda esta situación, y me sentía, a pesar de que me basaba en la información que veía en la página del gobierno, pues a veces me sentía muy corta de respuestas. Fue como una cachetada también, vuelvo y digo, porque obviamente se sintió como lo que yo quiero, que es tener los recursos, no los tengo, ¿sí? O tener las respuestas, no las tengo. Entonces sí fue muy interesante ver y navegar el cómo podríamos solucionar ese aspecto. Al final logramos establecer un par de alianzas con consultores migratorios, que ahora son los que se encargan totalmente de todo el proceso, no solo de visados, sino de asesoramiento, de pronto cuando tenemos una llamada que es un poco especial o complicada a nivel de su perfil migratorio y todo eso, ellos ya tienen las respuestas correctas o las mejores respuestas pues para esas personas. Otra de las cosas que también hemos experimentado y hemos vivido ha sido a nivel personal, ¿no? A nivel personal, bueno,
Estos 2 últimos años, la verdad, pues porque como les conté, yo llegué a Canadá hace, sí, van a ser 4 años, eh, todavía mi proceso migratorio no ha acabado. Y estos 2 últimos 2 años han sido muy interesantes en ese aspecto porque fue primero la transición de mi permiso de estudio a mi permiso de trabajo, y pues obviamente ahora el proceso pues para ya estar listos a aplicar a la residencia. Todo eso, todo eso trae una carga emocional, un, no, un nivel de estrés que en verdad es muy, muy, muy grande. Y Nomadic se vio afectado porque obviamente no podía meterle la misma cantidad de tiempo. También empecé a cuestionarme un poco el cómo podía yo ayudar a alguien si yo todavía estaba pasando eh, pues por un proceso muy complejo. Me empezó a causar toda esta como, sí, como duda en el proyecto, sí, como que empecé en verdad a preguntarme si quería ser nomadic, porque pues para mí fue como, ¿cómo voy a ayudar a alguien si ni siquiera yo tengo a alguien que me ayude a mí, o que me guíe a mí? Entonces fue un conflicto así emocional demasiado grande. Mm, digamos que el lado positivo de todo eso es que me dio la oportunidad de tomarme una pausa, de poder reevaluar todo lo que se había hecho hasta ese punto con Nomadic, eh, poder hablar con la gente que habíamos ayudado, la gente que había llegado, que se había ido, y tomarme como un momentico para decir, bueno, ya va, ¿cómo quiero que se vea Nomadic? ¿Qué quiero que sí, o sea, este es el momento como para irnos por la tangente y cambiar y reestructurar un poco todo. Eh, y pues nada, digamos que esta es la primera prueba como de este nuevo capítulo de Nomadic, después de habernos tomado ese descanso y ese tiempito para reevaluar todo. De Nomadic, la verdad, quiero y ya entiendo un poco mejor cómo priorizar ese sentimiento de comunidad, ese sentimiento de apoyo. Eh, creo que por esos perdón, creo que estos últimos 2 años me he estado enfocando mucho en cómo ayudar a la gente a llegar a Canadá, pero se me olvidó que la prioridad o la visión inicial era ayudar a la gente ya estando acá en Canadá. Entonces, ahorita eso es lo que quiero empezar a hacer y esto, digamos, vuelvo y digo, es una de las primeras cosas que tenemos en la agenda y es empezar a crear ya una comunidad, sea por YouTube, sea por redes sociales, sea en persona, y empezar a dar como ese cambio nomadic. No vamos a dejar de ayudar a la gente que todavía no está en Canadá, eso sigue todavía en pie, pero sí se ve un poquito diferente como el proceso que estábamos manejando. Afortunadamente sí, los recursos se siguen abriendo, siguen llegando, las puertas se siguen abriendo, entonces ya tanto para la gente que está en Canadá como las que todavía no están aquí, hay ponque para todo el mundo, hay pastel para todos. Y pues nada, obviamente, no sé si lo notas, pero estoy diciendo mucho nosotros, en esto no estoy sola, en esto estamos 4 personas, que obviamente ha sido un equipo que se ha ido armando poco a poco. Mm, en verdad, estoy súper agradecida de que estas otras 3 personas estén súper dispuestas eh, sí, a meterse en este borolo conmigo. Y pues nada, digamos que quería hacer un video muy rápido, la verdad sé que me fui muy por encimita. El objetivo, vuelvo y digo, en Nomadic es esto, es poder tener un momento con ustedes, compartirles todo acerca de, en este momento, de Canadá. El plan es que se empiece a expandir en otros lugares, pero contarles todo, de pronto sentarnos a hablar de las cosas que ves en internet, ver si son verdad, si no son verdad, invitar a gente, vamos a empezar a poner contenido de entrevistas, no solamente con gente que ya está aquí en Canadá o que se fue, sino también de pronto con gente que nos puede enseñar un poco más acerca no sé, de vivienda, de salud, de migración, toda esta situación.
quiero que Nomadic sea esa, vuelvo y digo, ese como, sí, esa comunidad, sigo diciendo comunidad, 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 pero sí, esa comunidad a donde tú vayas y puedas encontrar como esa respuesta que de pronto no estás encontrando en otro lugar. Y pues sí, la verdad, como ya lo saben, este es el primer video que hacemos. Simplemente quería contarles así por encimita todo. Ya literal les conté todas las notas que tenía. Y pues nada, los invito, si no lo han hecho todavía, síganos en Instagram, en TikTok. Nuestras queridas Mafe y Sofi están haciendo todo el contenido. Vayan, síganos, manténganse al tanto. Si tienen alguna pregunta, si se quieren poner en contacto conmigo, escríbanos por Instagram. Si estás planeando venir a estudiar a Canadá, todavía te podemos ayudar. No cobramos absolutamente nada por nuestros servicios. Y nada, en verdad estoy demasiado emocionada de ver cómo este proyecto empieza a expandirse y espero llegarle a la gente a la que le tengo que llegar, incluyéndote a ti. Ya, eso creo que es todo. Ya no voy a seguir hablando porque ya la verdad hasta perdí el hilo de lo que estaba hablando. Un abrazo, cuídate y pues nada, bienvenidos a Nomadic.